Amados, muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, este tiempo que nos permite conocerle más al Señor a través de su bendita palabra. Hemos visto y examinado algunos pecados que son, con que podemos luchar como creyentes. Hemos visto el orgullo, la ira, la envidia, los celos. Y bueno, hoy vamos a entrarnos en otro pecado. Acompáñenme a orar y ya vamos a empezar. Padre, gracias. Damos a ti por este tiempo que nos permites de meditación en tu palabra y pedimos de ti la guía y la dirección y que este estudio sea para la edificación de tu iglesia, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad consumista 100% y pues obviamente siempre nos enfocan en que no tienen lo suficiente y que podemos pedir algo más. Así que la idea de la gula, que es el pecado que vamos a estar tratando en los próximos videos, pues nos parece como algo antiguo, algo anticuado, porque pues, vivimos en esta sociedad de consumo masivo. La Biblia es muy clara en que la comida y la bebida en exceso es pecado, así la bebida sea alcohólica o no. Y son una señal de que algo anda mal aquí en nuestro corazón. Entonces, tenemos una definición aquí de lo que es la gula. Permíteme leerla. Dice un fuerte apetito por algo más allá de lo que se necesita. La gula es un fuerte apetito por algo más allá de lo que se necesita. Y también es el resultado de demandar mayor placer de algo que no fue hecho con esa intención. Demandamos placer a la comida, a la bebida y con esto yo me voy a sentir súper satisfecho y busco la satisfacción en algo que pues está para nuestro placer, que Dios lo creó para nuestro placer, pero que no debe ser nuestro enfoque en satisfacerlo 100% allí. Los primeros creyentes, la primera iglesia, veía este pecado como una fijación por complacer el paladar, una fijación por complacer el paladar. Así que no es simplemente comer en exceso, beber en exceso, sino también un excesivo enfoque en complacer los sentidos, lo cual pues es totalmente o echa de menos la autodisciplina, el dominio propio y pues obviamente nos quita el enfoque primeramente en Dios. ¿Cómo identificar que estamos luchando con la gula? Sería una pregunta a contestar y espero que en este estudio quédate hasta el final para ver si podemos contestar esta inquietud. Pero cuando se habla de la gula, muchos piensan, sí, no, eso es para nosotros los gorditos, los flacos no sufren de la gula, pero no estamos hablando de personas gorditas, de personas con obesidad o de personas muy delgadas. Cualquier persona, cualquier creyente podemos estar luchando con ello. Aún hay personas delgadas que pueden sufrir o padecer o tener esta lucha con este pecado de la glotonería. Entonces, no es simplemente para los gorditos ni nada de eso. Sí, vamos hablando y dejando muy en claro eso. Y quiero leerles un pasaje. Vamos a meditar en varios. El primero está en Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Dice así de la siguiente manera. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios tiene un enfoque como de un padre hacia un hijo, dándoles consejos, dándole la sabiduría, entendiendo que la sabiduría es el temor de Dios. Y el versículo 19 le habla a un padre, a un hijo, oye, hijo mío, y sé sabio. La sabiduría viene de la palabra, la sabiduría viene de temer a Dios, según el contexto de Proverbios. Y dice que el versículo 19, y endereza tu corazón al camino, no te tuerzas, camina derecho, camina por la justicia, camina por donde Dios quiere que camines. Ese temor de Dios te va a enfocar a esto. Y enfáticamente el versículo 20, mira lo que dice, que no tenga amistades con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Siempre que la Biblia habla de comedores y bebedores, habla de personas que son excesivas en ese consumo, que son desenfrenadas en pro de satisfacer su paladar, de satisfacer ese deseo por el apetito por la bebida. Entonces, enfáticamente el consejo de un padre a un hijo aquí es, no tengas ese tipo de amistades. Y nos argumenta y nos dice por qué no debemos tener ese tipo de amistades. ¿Por qué? Versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Cuando meditaba en este texto yo decía, pero, y me preguntaba, y la pregunta también que quiero hacerte es, ¿por qué crees que el comilón y el bebedor va a ser una persona pobre? Y meditaba en esto y yo decía, bueno, tiene que haber algún vínculo con la manera de administrar también el recurso, con la manera de administrar el dinero.
Y pensaba en los momentos en que muy seguramente nos hemos enfocado en la glotonería. Vas caminando por la calle y si tú eres como yo, vas a ver un puestico de empanadas y dices, qué rico una empanadita. Pero verdaderamente lo que yo debo pensar es, bueno, tengo hambre, tengo una necesidad de una empanada, tengo una necesidad de comida o estoy satisfecho y lo voy a comer simplemente por el gustico. Aquí dice la Biblia enfáticamente que el comilón y el bebedor se van a volver pobres. Y si uno analizara, y quiero que pienses, y es algo que yo también he meditado y estoy meditando, es cuánto dinero invertimos en cosas totalmente innecesarias, hablando de la comida, o hablando de satisfacer nuestros excesos o de satisfacer gustos por nuestros sentidos. ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo allí? Compramos cosas totalmente innecesarias en la mayoría de oportunidades. Eh, Eso para meditar por un lado. Entonces, ¿cuántas empanadas, cuánta comida callejera tú compras sin tener la necesidad verdaderamente de hacerlo? Eso es para pensar. ¿Cuánto dinero estoy invirtiendo allí? El comilón y el bebedor van a volverse pobres. Pero también hay una asociación a otro pecado que está ahí en el versículo 21. Dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y es otro pecado que hablaremos más adelante, que es la pereza. La pereza y la gula van estrechamente vinculados. Porque ¿qué pasa con la pereza? Es un excesivo deseo de complacerse, de descansar, de no hacer nada, de la holgazanería. Y aquí lo llevan que se van a vestir mal, no va a administrar bien todo el recurso. ¿Por qué? Porque muy seguramente un algazán, un perezoso, pues ni va a trabajar. Y un comilón y un bebedor va a gastar tanto en complacer su paladar, su gusto, que va a dejar de invertir en otras cosas. Va a ser tal vez una persona que le cueste ahorrar, que dice, no, todo este dinero que tengo aquí, uy, no me va a comprar esto. Y es una persona muy compulsiva para las compras. Así que cuando estemos en ese proceso o estés siendo tentado a comprar algo en la calle, ya sea comida, bebida y algo, pues debes tener un filtro. Es un filtro que me ha ayudado mucho y quiero compartirlo con ustedes y voy a darles un par de claves. La primera clave es, bueno, pregúntate, ¿es esta compra necesaria? ¿Esto que voy a comprar, esta empanada que me voy a comer, esta hamburguesa que me voy a comer, es estrictamente necesario? ¿Verdaderamente tengo hambre? Busco satisfacer o encontrar un placer en esta comida. Es que yo quiero esto porque es que eso me va a llenar y me va a satisfacer. Podemos tener muchas excusas. Es que es un gustico. Y puedo decir, ese es un gustico porque es que aprovecho que tengo plata. Y me gasto y día tras día pueda que sean 1.000, 2.000 pesos, 3.000, 4.000, 5.000, pero cuando miras al final de mes y tú dices, ay, es que no me alcanza para pagar estas cosas y que se me hizo la plata, pero si analizo y pienso, me he gastado la plata en un montón de cosas totalmente innecesarias. Así que nosotros no debemos fijar ni buscar la satisfacción en nuestras vidas en la comida. La satisfacción de un creyente está en Dios, en su bendita palabra. La Biblia habla de que la palabra es como miel, que destila y que debemos buscarla y hallarla. La Biblia también dice en Colosenses que estamos completos y satisfechos y plenos en Él. De manera que nuestra satisfacción, nuestra plenitud está en Dios. Entonces, haz un filtro cada vez que quieras comprar. Haz muchas preguntas a ti mismo. Y lo segundo está en Proverbios 25:16 que quiero compartirte. Segunda clave para mirar si estamos luchando con la gula. 25:16. Hallaste miel, dice el texto. Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Come solo lo que necesitas. A veces sentimos una ansiedad de, ay, es que necesito comer, estoy ansioso. Come solo lo que necesitas. Piensa, tengo hambre. Controla tu cuerpo. Domina tu cuerpo. No dejes total desenfreno a nuestro cuerpo. Ese pecado de la glotonería, pues la Biblia habla mucho de él y está asociado con otros, como ya lo vimos, con la pereza, con la holgazanería. Pero vamos a ver un último texto con el cual nos va a dar un cuadro más completo a los ojos de Dios de cómo es ese pecado de la glotonería. Acompáñame, Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, vamos a leer versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Entendiendo que pues, estamos hablando de las leyes, Deuteronomio, leyes que Dios dio para un pueblo para gobernar toda una nación. Pensemos en eso.
Dice así el versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, las leyes de Dios fueron dadas para gobernar una nación, y dentro de esas leyes estaba que los hijos obedecieran a los padres. Eso es muy claro. Un hijo que no aprende a obedecer a sus padres no va a respetar ninguna autoridad. No va a respetar a un policía, no va a respetar al alcalde, presidentes, absolutamente nadie. De manera que Dios es muy sabio en todo esto. Pero vemos también que aquí están ejerciendo la disciplina paterna. El hijo es instruido, es disciplinado por sus padres, es corregido en su camino. Pero cuando no atiende a esa voz, a esa corrección, lo tenían que llevar ante los ancianos. Y iban a ejercer otro tipo de disciplina. Eso será tema para otro estudio. Usted lo puede meditar y decir, uy, bueno, ¿cómo así? Todo esto ilustra que la paga del pecado es la muerte. Solo puedo darles esa clave. Ahora, lo que llamó su atención es a la manera en que se describe ese hijo. ¿Lo notaron? Entonces vuelvan a leer ese pasaje, si quieren pausen el video y lean todas las características que dice ahí desde el versículo 18 hasta el 21 y anótelas y vas a encontrar lo siguiente. En el versículo 19 nos va a decir que, versículo 20, que es contumaz y que es rebelde. Contumaz quiere decir terco, testarudo, una persona que no se deja llevar. El versículo 20 nos habla también, el versículo 20 también nos menciona, dice que no obedece a nuestra voz y hay otras dos características. Entonces es desobediente y es un glotón y un borracho. ¿Lo notó? ¿Notaste eso? La manera en que describen a este hijo es que es un desobediente, un rebelde, un contumaz, un glotón y un borracho. 5 características. Y mira cómo está asociado la glotonería, la gula, con la rebeldía, con la desobediencia y aún con la pereza, como ya lo vimos en el texto. Esta lista pues nos debe dejar muy pensativos. A mí me dejó muy pensativo el hecho de mirar esa lista y decir, wow, qué cantidad de adjetivos para calificar a una persona también glotona. Pero también quiero llamar a 2 cosas su atención. Lo primero, entender que el dominio propio es algo que los padres debemos inculcar en nuestros hijos. Y eso nace y se forma desde pequeños. Yo debo formar a mi hijo a decirle no. Y que mi hijo también pueda decir no a ciertas cosas. Yo debo formar ese carácter de dominio propio porque es una cualidad innata del creyente porque es fruto del Espíritu Santo. Ahora ese dominio propio pues es que el hijo se aprenda a autogobernar, que el hijo no sea un desenfrenado, un compulsivo para las compras, un compulsivo porque no puede frenar sus propios deseos, sino que él pueda decir no. Pero también tenemos que entender que debemos formar, instruir a nuestros hijos y muchas veces disciplinarlos porque no se controlan en comer cierta cosa, porque no se controlan y son compulsivos a que quiero esto y lo quiero ya. Pero también nosotros como padres debemos modelar eso. Yo no puedo decirle a mi hijo, hijo, estos dulces te comes uno diario, un paquete de gomitas, te vas a comer uno diario y le entrego el paquete. Pero si yo demando de mi hijo que él se controle, que él tenga dominio propio, pero yo soy una persona que todo el tiempo estoy picando, comiendo y venga un paquetico para aquí, venga un paquetico. ¿Con qué autoridad yo puedo dar e instruir dominio propio a mi hijo? No lo tengo. Tengo que primero tener dominio propio yo, dominar mis deseos, dominar mi carne y ahí sí exigirle también a mi hijo. Lo segundo también que llama la atención de este pasaje es la asociación del pecado con la rebeldía. Y pensaba en un rebelde es alguien que no atiende la autoridad y es alguien que no va a atender a la voz de su Santo Espíritu en ese dominio propio. Si no atiende a la autoridad de sus padres que le están enseñando dominio propio, ¿cuánto más a futuro atenderá la voz del Santo Espíritu? Será una persona que tendrá total desenfreno. Así que muchas cosas que podemos pensar y meditar en estos pasajes y quiero llamar su atención a este pecado con que muy seguramente hemos luchado, con que muy seguramente hemos batallado. Así que debemos confesar nuestro pecado al Señor, entender que la glotonería es pecado
entender que esa glotonería nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos, en un excesivo deseo por complacer nuestro cuerpo, por complacer nuestros sentidos. Y es un pecado grave delante de Dios porque nos desenfoca, porque nos lleva a que nuestra satisfacción está en el gusto, en el paladar y no en Dios y en su palabra. Así que cuando vayas caminando, la tarea para hoy es, cuando vayas caminando y sientas ese deseo de comprar algo para la comida, de comprar algo que pregúntate y haz los filtros adecuados. ¿Tengo hambre? ¿Quiero buscar la satisfacción plena en este tipo de comida, en este tipo de alimento? ¿O lo estoy haciendo simplemente por darme un gustito? Que el Señor nos ayude y que podamos pedir a su Santo Espíritu que dé su fruto, que hace parte allá en Gálatas, el amor, el gozo, la paz, pero también el dominio propio. Dios nos lo ha dado para que podamos decir no al pecado, para que podamos controlarnos y no ser frente a nuestras pasiones y frente a nuestros deseos. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos has dado a meditarla y pedimos que tú nos guíes y nos dirijas, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a controlar nuestros deseos si estamos luchando con este pecado en la glotonería. Ayúdanos y síguenos guiando y mostrando también nuestro andar como debe ser en justicia para tu gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Lean su Biblia. No olviden, sigamos en la comunión con el Señor y creciendo en el conocimiento. Chao, chao.